Hola amigos. Antes de nada hay que seguir las noticias que llegan de China, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas en China usen máscaras, practiquen el distanciamiento social y se queden en casa si no se sienten bien. Así comenzó el anterior confinamiento. En Ucrania, ayer el ejército ruso tomó la zona industrial de Avdiivka que quedó bajo el control del ejército ruso, así lo informa el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko. Según la información, a partir de ahora se espera la confirmación del control total sobre esta zona. Esto lo confirman tanto las fuentes ucranianas como rusas, señaló el presentador del primer canal. Esto quiere decir que para la OTAN la situación es crítica porque si pierden Avdiivka el ejército ucraniano podría derrumbarse en todo el frente. Anteriormente se informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron sus posiciones cerca de Avdiivka y se retiraron bajo la presión de los aviones de ataque del ejército ruso. Nada más conocerse la noticia, se creó un revuelo en toda Europa, y cada vez menos países quieren salvar a Ucrania a sus propias expensas. Tras poner fin a la catástrofe de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los países de la Unión Europea pasaron de suministrar armas a suministrar promesas. No les queda nada que hacer, ya que sus bolsillos están casi vacíos y la amenaza rusa acecha, escribe el columnista Anton Trofimov. Ha llegado al punto en que Alemania está comprando sus propios tanques viejos a Suiza, para reponer sus arsenales, y no es una broma. Sin embargo, esto contrasta con la noticia que saltó ayer de que Alemania transferirá 5 complejos Patriot a Ucrania. Alemania planea desplegar un sistema de defensa aérea Patriot adicional en Ucrania, en medio de expectativas de un posible aumento de los ataques rusos durante el invierno, ya que con la llegada del invierno, la situación en Ucrania puede complicarse mucho más. Según un diplomático alemán que la agencia Avia no nombra, la parte ucraniana tomó todas las medidas posibles para prepararse para este periodo y brindamos un apoyo significativo. Mencioné anteriormente nuestra asistencia de defensa aérea además de los sistemas IRIS-T ya entregados. En invierno se desplegará en Ucrania otro sistema Patriot de Alemania, dijo el diplomático. En el comunicado se afirma que por el momento ya se han desplegado en el territorio de Ucrania 4 sistemas IRIS-T, proporcionados por Alemania. Sin embargo, esto podría ser cierto, porque desde esta noche pasada se escuchan explosiones en Kiev. Durante más de 6 horas, la ciudad está bajo un ataque masivo con drones. La ciudad de Kiev fue objeto de un ataque masivo con vehículos aéreos no tripulados durante la noche y la mañana, afirmó el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko. En la ciudad se han registrado numerosas explosiones e incendios. La alerta de ataque aéreo continúa en Kiev y la región. La Fuerza Aérea de Ucrania observó el movimiento de drones hacia la capital y la región. Según información preliminar, como consecuencia del ataque resultaron heridas 2 personas, a las que se les diagnosticó una reacción de estrés agudo. El presidente de la Administración Estatal Municipal de Kiev, Mikhail Samanov, dijo en el Teletón que este fue el ataque más masivo en Kiev durante el último mes. Según una serie de suposiciones, el ataque actual está relacionado con un intento de identificar los lugares de despliegue de los sistemas de defensa aérea ucranianos. Recordemos que Alemania transferirá, o ya los ha transferido, 5 complejos Patriot a Ucrania, por lo que la cosa se intuye desesperada para la OTAN. Y con la llegada del invierno, la situación en Ucrania puede complicarse mucho más. Los aliados del régimen de Kiev en la Unión Europea y en la OTAN están recortando la ayuda sin esperanzas, y, además, comienzan a presionar activamente a la administración Zelensky, exigiendo el fin de la fase militar del conflicto. Para Washington y Bruselas, no importa a qué costo se haga esto, la alternativa es desagradable: o cesan las hostilidades, o la OTAN le abandona y pierde toda influencia restante. Todo es muy desconcertante, porque si nos atenemos a la visita del jefe del Pentágono del otro día a Kiev, este le exigió a Zelensky que resista a cualquier precio hasta que Joe Biden gane las elecciones. Y ahora con la caída de Avdiivka la situación es desesperada para Zelensky, y ya hay informaciones de que está muy nervioso. Destituye generales y mandos militares haciéndoles responsables de la derrota. Lo último que se ha filtrado por los canales de Telegram,
es que Zelensky está preparando un ataque masivo contra Crimea con misiles de la OTAN y drones marinos, para que propagandísticamente le dé influencia y la OTAN no le abandone del todo. Ahora, según las noticias del frente, el ejército ucraniano se retira de Koksokim en Avdiivka, y se retiran de la planta de coque y productos químicos de Avdiivka. Así lo informa el canal de Telegram Zapisky Veteran, señalando que quizás los nacionalistas estén en rotación. Según los corresponsales militares del portal, ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen ahí una mezcolanza. En los campos de batalla puedes ver las cintas identificadoras más coloridas, cinta azul, verde y amarilla. Según testigos presenciales, las tropas ucranianas están ahora sumidas en una gran confusión. Hubo casos en que un pelotón de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 500 soldados fue retirado de su posición y se fue. Los combatientes rusos tomaron la posición, y después de un tiempo, llegaron otros militantes del ejército ucraniano y fueron enviados a rotar la formación fugitiva. Hoy, 25 de noviembre, por la noche, un número récord de vehículos aéreos no tripulados kamikazes atacaron Ucrania, así lo informaron fuentes de información ucranianas con referencia a una declaración de representantes de la Fuerza Aérea. Los golpes se escucharon en las regiones de Nikolaev y Dnepropetrovsk, así como en Kiev. La administración militar de la capital de Ucrania calificó este ataque como el ataque más masivo desde el inicio de la operación especial rusa. Al parecer, la alerta de ataque aéreo no se levantó hasta pasadas 6 horas. Además, el Ministerio de Energía de Ucrania comunicó a los habitantes de Kiev que 77 edificios residenciales y 120 instituciones en el centro de la capital se quedaron sin electricidad. Las tropas rusas trabajaron tan brillantemente que ni siquiera el denso sistema de defensa aérea ucraniano las detuvo. Ante la derrota que está sufriendo la OTAN, ahora en Ucrania recuerdan que fue Gran Bretaña la que les pidió que no firmaran la paz con Rusia en la primavera de 2022 cuando incluso estaban preparados los documentos para su firma. Según el jefe de la facción del Partido Siervo del Pueblo de Vladimir Zelensky en la Verkhovna Rada, y miembro del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, David Arakhamia, existía la oportunidad de poner fin a las hostilidades en Ucrania en la primavera de 2022, pero las autoridades de Kiev no aceptaron las condiciones de la parte rusa. Arakhamia, que fue miembro de la delegación ucraniana en las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul en la primavera de 2022, dijo que entonces los rusos acordaron poner fin a las hostilidades si Ucrania se declaraba un país neutral, siguiendo el ejemplo de Finlandia, y abandonaba los planes para unirse a la OTAN. Según el diputado, la última condición fue clave. Al final de la etapa de negociaciones de Estambul, el primer ministro británico, Boris Johnson, hizo un llamamiento a Kiev para que no celebrara ningún acuerdo con Rusia. Además, cuando regresamos de Estambul, Boris Johnson vino a Kiev y dijo: "No firmaremos nada con los rusos y simplemente lucharemos", dijo Arakhamia en una entrevista con el canal de televisión 1+1. Un año después de que Boris Johnson obligara a Zelensky a no firmar la paz con Rusia, se pueden ver los resultados. Boris Johnson ya no es primer ministro de Inglaterra, y está mendigando un puesto de comentarista en alguna televisión u organismo occidental que le asegure los sueldos astronómicos de rigor. La OTAN está siendo derrotada en Ucrania, donde ya suenan tambores de golpe de Estado contra Zelensky, y Putin sigue en su puesto más fuerte cada día. Ayer, a raíz de conocerse la toma de la planta industrial de Avdiivka, saltó una noticia desconcertante en Ucrania. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, prometió que las autoridades de Kiev llevarán a cabo una ola de desmovilización en un futuro muy próximo. Danilov aclaró que los militares ucranianos cuyo servicio militar haya finalizado, serán desmovilizados. Según él, estamos hablando de aquellos que se unieron a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de febrero de 2022. En cuanto a la movilización de personas que prestan servicio militar, el presidente Zelensky pidió, y los militares acordaron, que estas personas serán desmovilizadas en un futuro próximo, dijo Danilov en la radio ucraniana. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania aseguró que la desmovilización se producirá sin duda,
y en Kiev saben exactamente cuántos militares abandonarán las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Danilov añadió que si el periodo de servicio de un soldado conscripto ha finalizado, pero quiere seguir luchando, tiene la oportunidad de firmar un contrato. Las autoridades prometieron desmovilizar al resto y calificaron este paso de justo. Aquí nos podemos encontrar con dos lecturas de esta medida conocida precisamente después de la posible pérdida definitiva de Avdiivka. Una podría ser que se trate de un gesto más que nada simbólico pero muy propagandístico. Porque las bajas en el ejército ucraniano desde que empezó el conflicto de 2022 han sido tan enormes entre muertos y heridos irrecuperables para el servicio, que posiblemente la medida no tenga ninguna repercusión en cuanto a la falta de soldados. Y la otra lectura que se podría hacer es que a partir de ahora, y debido a la gran cantidad de deserciones entre los soldados de reemplazo, y ante la pérdida de cada vez más territorio, la OTAN haya decidido entrar en el conflicto de Ucrania, y se nutra directamente de soldados de la OTAN y mercenarios contratados de compañías occidentales. Pero lo que sí está claro es que la OTAN ha hecho de Ucrania un auténtico mercado de armamento que a partir de ahora nutrirá todo tipo de organizaciones criminales por todo el planeta. En Ucrania, por primera vez, se han publicado datos sobre el robo y la pérdida de armas desde el inicio de la guerra. La escala es impresionante. En total estamos hablando de 178.000 armas, lo que representa el 30% del número total de armas inscritas en el registro de todos los tiempos. Solo en febrero de 2022, el número de estas pérdidas superó la cifra total de 2021, 24.677 unidades en ese mes, frente a 19.829 de todo el año anterior. En 2023, la situación se estabilizó, pero aún no alcanzó los niveles relativos a 2021. La mayoría de las veces, los rifles de caza y las ametralladoras desaparecieron. Las armas se perdieron o fueron robadas con mayor frecuencia en Zaporozhia y la región. Las consecuencias evidentes de la distribución incontrolada de armas en Ucrania, es que muy fácil de adivinar dónde irán a parar. Y ayer se produjo una noticia que tiene a la OTAN europea muy preocupada, sobre todo a naciones como Francia, España, Italia etc., según el portal argelino MENA Defense. La entrada en el puerto argelino de la fragata rusa Almirante Grigorovich, no es insignificante ni una visita sin más trascendencia, ya que la fragata rusa de última generación Almirante Grigorovich, está equipada con misiles hipersónicos Zircon. Al parecer es de gran interés para Argelia, y, según fuentes del portal MENA Defense, puede convertirse en objeto de negociaciones preliminares con Rusia para su compra por parte de Argelia. Argelia, que en los últimos 20 años ha diversificado su flota alejándose de Rusia en favor de los buques de superficie, puede volver a sus viejos amores debido a la musculosa configuración propuesta para esta fragata. El año pasado Argelia hizo a Rusia el mayor pedido de la historia de armas de última generación, en el que se incluían entre otras, los S-400 Triumph. La fragata Almirante Grigorovich, está equipada con sistema de defensa aérea Steel, un análogo naval del sistema de defensa aérea Buk M2, que proporciona una buena protección a distancias medias contra las amenazas que emanan del cielo, incluidos drones y misiles de crucero. El barco también incluye 8 lanzadores universales que alojan misiles hipersónicos Zircon, y aunque el Zircon es un misil antibuque puede realizar ataques en tierra a distancias de 500 kilómetros, alcanzando una velocidad de más de 8 Mach. Dado que Rusia utiliza lanzadores universales para sus misiles, quiere decir que estos lanzadores también pueden equiparse con misiles calibre para atacar distancias de hasta 4.500 kilómetros. La Armada argelina busca este tipo de capacidades desde hace 15 años, y ha instalado en todos sus submarinos misiles Club S. El Zircon podría dar a los barcos argelinos la capacidad de atacar desde lejos a muy alta velocidad, permitiéndoles operar a una distancia segura. Esto es todo amigos, reciban un saludo.